Cuando somos niños, tarde o temprano nos topamos con el dilema de memorizar y aprender un poema. ¿Quién no recitó unos versos en el Día de la Madre o quién no ha dedicado cartas de amor con fragmentos de poesía inspiradora? Se dice que no existe manera más hermosa de manipular el lenguaje que utilizando la poesía, y es que a diferencia de los textos narrativos, los textos líricos no tienen como objetivo principal narrar hechos de forma estética, sino la estética misma. Octavio Paz decía que la poesía es la perpetua atención del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento que uno lo piensa. Lo dice como si la intención de la poesía fuese capturar lo incapturable, las emociones encontradas en lo profundo del ser, esas que surgen con un beso de amor, con un abrazo de amistad, con una victoria indiscutible o incluso en la melancolía y la derrota. Para muchos definir la poesía es imposible, aunque algunos lo hicieron bastante bien con poquitas palabras. Jorge Luis Borges dijo una vez que la poesía era la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas. Y para mí no existe mejor definición. La poesía es un fenómeno artístico y su materialización es el texto lírico, el poema. Una poesía no es diferente a un bello cuadro o a una hermosa melodía. Tiene las mismas cualidades artísticas. Pero no estamos aquí solo para definir la poesía y los textos líricos, sino también para estudiarlos, para comprender cuáles son las partes que los forman y qué elementos son esos que se manipulan para recoger un montón de palabras y convertirlas en arte. Técnicamente son dos las partes que componen a la poesía, y cuando esas dos se mezclan de manera perfecta, pueden utilizarse para resultar en algo auténticamente bello. Las figuras literarias y la métrica. Ambas características muy notables del texto lírico y que solo incrementan su belleza. Las figuras literarias son todos esos recursos retóricos que los autores utilizan para manipular el lenguaje y hacerlo más atractivo. Cambian el uso de la palabra y le otorgan un significado nuevo y distinto. En la oración, tus ojos son como el mar. El concepto del mar cambia. Ya no estamos hablando del océano, sino tal vez del color azul, o del tamaño y la magnitud que el mismo mar representa. Pero decir tus ojos son como el mar suena muchísimo mejor que solo decir tus ojos son azules o tus ojos son muy grandes. Y este es únicamente un ejemplo de las muchas figuras retóricas que existen en la poesía. La metáfora es quizá la más popular. Tomas un concepto y le das un valor distinto para cambiar su significado, como en la oración tus ojos son como el mar. Otro ejemplo de metáfora podría ser ella era como un ave, y eso no quiere decir que la chica tuviese plumas, sino que era libre, como lo son las aves al volar. Otros ejemplos de figuras retóricas son la hipérbole y el hiperbatón. La hipérbole es aquella que aumenta o disminuye en exceso las características de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, en la frase tú brillas como el sol, no solamente se describe una cualidad hermosa, la de brillar, sino se le lleva al extremo, con el propósito de exagerarlo, comparando el brillo de una persona con la del astro solar, y eso simplemente lo hace más bonito. Por otro lado, el hiperbatón consiste en reestructurar las oraciones con la finalidad de jugar con ellas, y aunque su significado en realidad no cambia, la colocación de las palabras sí. Así se puede destruir lo convencional y plasmar algo que suene distinto a lo que se escucha comúnmente. Por ejemplo, una oración tan sencilla como usted me está matando de amor tiene muchas formas de alterarse para sonar distinta y crear un hiperbatón. Usted me está matando de amor. De amor, usted me está matando. Me está matando usted de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas figuras retóricas menos comunes o más complicadas, como la metáfora intrincada o quizás la sinestesia, siendo esta última muy utilizada en canciones, por ejemplo. La sinestesia es una figura retórica donde dos conceptos u objetos modifican su dominio sensorial al compararse y relacionarse. Se siente algo que usualmente no se puede sentir. Piensa, por ejemplo, en la frase tus labios son como navajas suaves y tersas. Por obviedad, las navajas no pueden ser suaves. Para poder cortar, tienen que ser sólidas y filosas, pero al ser comparadas con los labios, obtienen características sensoriales impropias de un cuchillo, pero propias de una boca.
Volviendo a las principales características de la poesía, ahora debemos hablar de la métrica. Si la figura literaria es aquello que toma las palabras y las transforma, las manipula, la métrica es en la poesía la que tiene la función de estructurar y organizar las mismas palabras. Primero entendamos los elementos estructurales de la poesía. Cada poesía está compuesta por versos. Los versos son las unidades mínimas ordenadas de un poema, es decir, cada línea en un texto lírico, y a su vez, un conjunto o una agrupación de estas líneas o versos forman una estrofa. Las estrofas pueden ser regulares o irregulares, es decir, tener la misma cantidad de versos en toda la poesía, tener menos o tener más. Los versos y estrofas son los que dotan a la poesía de métrica, es decir, ritmo y entonación. En cada verso y estrofa, la poesía tiene un sonido característico y un ritmo que se puede percibir, a qué velocidad puede pronunciarse y de qué manera. En el lenguaje, cada palabra tiene una sílaba tónica, una sílaba que se pronuncia ligeramente más fuerte que las otras. Los versos crean secuencias rítmicas a partir de las sílabas tónicas, y así se genera una entonación. Al leer una poesía, hay palabras que suenan más fuertes, unas que pierden sonido, y así se crea la entonación. Al leer una poesía, hay palabras que suenan más fuertes y hay otras que pierden sonido, y así, entre unas que suben y bajan, se crea la entonación, que a su vez dota a la poesía de un ritmo. Los acentos, los tonos fuertes, hacen que la poesía respete un metro, es decir, una cadencia de sonidos que suelen conectarse y relacionarse con las sílabas, y contar las sílabas de un verso te ayudará a identificar tanto su entonación como su ritmo. Dependiendo de la cantidad de sílabas que tiene un poema, un verso se puede considerar de arte menor o de arte mayor. Los versos de arte menor tienen 8 sílabas o menos. Los versos de arte mayor tienen 9 o más. La última parte importante a considerar de la poesía y lo que termina de conjuntar la entonación son las rimas. La poesía no siempre tiene que rimar, pero es muy reconocida por hacerlo, y con razón. La rima se da cuando el sonido al final de un verso se asemeja al de otro verso y dota de una cualidad sonante o asonante el poema. Sonante cuando hay rimas, asonante cuando no existen. Por último, tenemos que comprender el concepto del sujeto lírico. El sujeto lírico es aquel que habla en el poema, el que dedica la poesía. Este sujeto lírico puede ser un hombre o una mujer, puede ser el autor o no. A veces los autores dedican directamente sus trabajos, a veces simplemente se trata de personajes figurativos que no existen o que se crean en el texto lírico. Uno puede escribir de amor sin tener un amante, puede escribir como si un niño lo hiciera a su madre, o incluso darle vida a aquello que no la tiene. Concluyamos analizando un poema de Rubén Darío que se llama Para una cubana. El poema dice así: poesía dulce y mística busca a una blanca cubana que se asomó a la ventana como una visión artística. Misteriosa y cabalística puede dar celos a Diana con su faz de porcelana de una blancura eucarística. Llena de un prestigio asiático, roja en el rostro enigmático, su boca púrpura finge, y al sonreírse vi en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge. Ahora dividamos las sílabas. Si te fijas, la entonación de este poema es suave. La estructura de la rima es la siguiente. Los 2 versos de afuera riman y los 2 versos de adentro también. Pero la fuerza se encuentra en el primer y último verso, pues tienen la mayor cantidad de sílabas tónicas. Las 2 últimas estrofas son distintas, tienen solamente 3 versos. Las primeras 2 son cuartetos, compuestas por 4 versos. Las 2 últimas son tercetos, compuestas por 3 versos. Ahora las rimas han cambiado. El primer y segundo verso de la estrofa riman, pero el último no. El último rima con el último verso del segundo terceto. Así podemos valorar la estructura de la poesía. Ahora intenta encontrar los recursos retóricos en esta poesía de Rubén Darío. Las metáforas, el hiperbatón o la hipérbole. Intenta identificar al menos uno.
La poesía sí se trata más sobre lo que te hace sentir, pero comprender su estructura nos ayuda a valorar un poquito más allá, entender por qué resulta tan cautivante y apreciar más aún cómo los autores se esfuerzan para crear un equilibrio hermoso entre palabras y versos. Intenta dedicar una poesía, intenta encontrar una que te emocione, intenta escribir una. Todos somos poetas en potencia, y si sabemos cómo amar, si sabemos cómo llorar y cómo madurar, sabemos escribir poesía.